Vemos la predicación de la palabra del Señor titulada Dos abismos. ¿Cómo titula? Dos abismos. Y cuando hablamos de un abismo, estamos hablando de un lugar profundo. Hay carreteras donde nos dicen los que viajan por ahí, miren, por primera vez viene viajando usted por aquí, pero le cuento que hay unos abismos. Y verdad, cuando uno pasa por ahí, se mira una profundidad y abajo una neblina que cubre, y uno no conoce o no mira la profundidad de ese hueco, de esa hendidura o de aquel abismo, como lo entendamos mejor. Un abismo es algo que no alcanzo a mirar con mis ojos la profundidad. Entonces aquí la palabra de Dios nos muestra, dice, un abismo llama a otro. Entonces está hablando de dos abismos. Dos abismos que se están llamando mutuamente. El uno llama al otro, ¿sí? Y así de esa manera el otro también vuelve a llamarlo. Entonces, ¿cuáles serán esos abismos? Algunos dicen, son los problemas, pero aquí no está hablando de problemas, porque comienza el salmista diciendo, como el cielo brama por las corrientes de las aguas, así clamo por ti, oh Dios, el alma mía. Y siempre tiende el salmista a dar una súplica. Es Dios y el salmista, el que escribe el salmo, está refiriendo a los dos abismos. Uno de los abismos que nosotros con nuestra mente finita no lo entendemos. Y no sé si usted ha entendido muchas cosas de los propósitos de Dios. Me parece que no ha entendido, ¿no? Hay propósito, hay cosas que Dios tiene trazadas que usted no las entiende. Por ejemplo, una dama le oía en su testimonio que daba, ella decía que llegó un momento en el cual le dijo, Señor, ya córteme la vida porque ya no quiero vivir, ya esta situación está muy dura, yo he ayunado, he vigilado, he llorado, pero no miro respuesta, no miro salida. Entonces, Señor, hasta aquí quiero llegar, córtame la vida. Pero cuando testificaba, ya habían pasado muchos años y las cosas cambiaron luego. Era que había un propósito del Señor. Y ella decía, ¿por qué es que no me responde el Señor? Pero también cuando hizo la petición que el Señor le quite la vida, que quería ya no vivir más, ¿qué tal si le respondía al Señor? Que una vez hubiera muerto y ya estuviera en el cementerio y quedaba una hija que tenía, quedaba huérfana de mamá, y eso era más terrible, ¿no? También he oído lo mismo a otros más. Hay también en la Biblia hombres como Job, que dijo que mejor que era que se hubiera muerto el día que nació o antes de nacer, haber sido un abortivo mejor, porque la situación de Job estaba complicada y aparentemente Dios se había olvidado de él y creía Job que era Dios que lo estaba castigando, pisoteando. Por eso también otro dice que el Señor hace la herida y él mismo la cura, O sea, lo culpaba el Señor, porque no lo entendía, Y no entendía que no era el Señor, sino solamente Dios había dado permiso. Dios le había dado permiso al diablo para que le quite las riquezas, para que también le quite la vida a los hijos. Permiso sí, pero Dios no le había matado a los hijos, no le había quitado la riqueza, porque Dios lo que da, Él no quita. Porque el Señor no es un ladrón, Pero el enemigo dice que es un ladrón que vino a hurtar, matar y destruir. Pero hoy los amigos de él pensaban que era Dios que le había quitado las cosas, que Dios era que le había puesto la enfermedad, porque el Señor no puede ser enfermedad y salud. El Señor es salud, Él es vida. Y en ocasiones no entendemos los seres humanos y le echamos la culpa y calumniamos al Señor de muchas cosas que nos suceden, y Dios no tiene que ver con eso. No tiene que ver con sus fracasos, no tiene que ver con sus momentos los cuales usted se mira destruido, porque el Señor es quien levanta del polvo al pobre y el miserable, el menesteroso del vulgar, o sea, el mismo basurero, y lo hace sentar con los príncipes de su pueblo. Amén. Pero encontramos estos grandes hombres de Dios que no entendían. Hasta el profeta Elías, el gran profeta Elías, llegó un momento en el cual dijo, no, yo prefiero más bien la muerte,
no soy mejor que mis padres. Quiero que me quiten la vida de una vez. Porque una mujer me está atacando fuerte y ya más que saber, me dijo que me iba a cortar la cabeza. El Señor, estoy aquí tan solo que prefiero morirme de una vez. Pero Elías no contaba que Dios tenía un propósito grande con él, que era uno de los hombres de los cuales no iba a conocer la muerte, sino que se iba a ir en cuerpo y alma para el cielo. Es una bendición grande, ¿eh? Y Elías no entendía y quería que lo corte antes de tiempo, ¿eh? En el caso mío, la canción le dije, Señor, también quiero de una vez que me corte y nada, ya hay tantas cosas duras, quiero de una vez irme para el cementerio, ¿eh? Ya quiero descansar. Pero el Señor no me respondió, ¿eh? Hay otro gran hombre de Dios que también le dijo lo mismo, y dice él, Dios no me respondió y lo hizo bien, porque ahora mire dónde estoy ahora, ¿eh? Aleluya, amén. Dios tenía un propósito, ¿eh? Y por eso el Señor a veces no lo entendemos, porque es un abismo, ¿eh? Que nuestra mente infinita mejor no lo puede entender, porque Él es la sabiduría de la ciencia, Él es eterno y sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, sus caminos más altos que nuestros caminos. Una ocasión, cierto lugar, estábamos celebrando un culto y al final del culto se endemoniaron como unas 5 damas, jovencitas y otras más adultas, se endemoniaron y los hermanos asustados, otros más cobardes salieron corriendo y yo le dije, ¿sabe qué? Dios tiene un propósito aquí. Mi hermano, usted y este otro, oren por esta, ¿sí? Otros 2 o 3 por la otra, ¿sí? Otros por la otra y otro por la otra, y yo me encargo de esta joven. Y venga, hermano, ayúdenme aquí también. Oremos porque Dios quiere mostrar su gloria en este final del culto, pero con eso, ¿sí? Y gracias a Dios que todos tuvimos la oportunidad de echar fuera demonios. Pero si Dios no hubiera permitido aquello, pues no nos damos cuenta si teníamos autoridad o no. Entonces Dios tiene unos planes que a veces no los entendemos, y cuando no los entendemos nos asustamos, nos preocupamos y creemos que estamos perdiendo, pero cuando pensamos que estamos perdiendo es cuando estamos ganando, ¿eh? Aleluya, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Aleluya, grande es el nombre del Señor. Amén. Algunos han dicho, ¿por qué? Hay hombres de Dios han dicho, ¿por qué Dios permitió que ese hombre que me venía a matar se sentó en la silla adelante todavía? ¿Por qué no dejó entrar ahí? Y ahí se le mira el revólver que acá le brilla, acá en la cintura, ¿eh? Y sé que ese mi enemigo me viene a matar. Pero cuando el hombre tenía el propósito de matarlo, el hombre, el predicador, el siervo de Dios, Dios lo usó con unas palabras poderosas que el hombre que estuvo ahí, listo a sacar el revólver para matarlo, este hombre quedó compungido de corazón. Y de una vez cayó de rodillas y tiró el revólver al piso y le pidió perdón a Dios. Pero no se entendía. ¿Por qué? Los hubieran, debían Dios haberle mostrado para que hagan algo, de tener a ese hombre allá. Perdón, ese hombre entró. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Si yo soy un hijo de Dios, pero Dios conoce el por qué lo permite, y en ocasiones por qué lo hace, pero nosotros no podemos entenderlo a Él al 100%. No podemos entenderlo y por eso es un abismo. Otro abismo somos nosotros, los seres humanos. El único que nos conoce es el Dios Todopoderoso, que profundiza en nosotros, nos sondea a veces que quiera y nos conoce, pero los demás no nos conocen, no saben. Y por eso a veces usted ha distinguido un hermano que ustedes no entienden. Recuerdo un hermano que los demás hermanos, cuando él estaba delicado de salud, lo visitaban y le llevaban regalitos, recesitas, arroz, pan y así, que es lo normal de un hermano cuando visita al otro. ¿Sí? Y dice, no, el hermano está enfermo, pienso que no ha podido trabajar por cierta situación de enfermedad u otra cosa que le haya pasado. Y el hermano lo visitaba y el hermano recibía la visita contento, pero apenas le decía, mire hermano, le trajimos estas cositas con cariño, sabemos que
no ha podido trabajar y el hombre se enojaba. ¿Qué es que piensa el hermano? Que yo soy un pordiosero, y los hermanos pensaban que iba a poder muy contento con el regalo, pero él se sentía mal porque le regalaban algo. ¿Qué piensa? Dice que yo no puedo valerme, por eso tengo manos para trabajar, Yo no le hago pidiendo nada a nadie. Entonces no se lo entendía. El único que lo podía entender es el Señor. Los demás hermanos no lo entendían. Y así también puede usted mirar vecinos, vecinas, que usted no los puede entender. Si usted le sonríe, ellos se sienten mal. Si usted va serio, peor. Si usted los saluda amablemente, no les gusta. Pero si no los saluda, peor. Y si usted saluda a la vecina, dice que usted es enamorado. Y si no la saluda, dice que usted es un creído. Entonces, no se entiende. Muchas personas no se las pueden entender. Son un abismo. Y algunas personas han podido entender. Porque hay una dama que le estaba el marido dándole puñetazos, pues la tiró al suelo y le estaba dando patadas ahí en el piso. Y alguien fue a quererla defender y la que estaba en el piso, dejalo, dijo, ¿sabe qué? Es que es mi marido y me está educando. Entonces estaba sintiendo bien que le daba patadas y tuyo. Y el que se metía a ayudarla, ¿sí? Ella lo tomaba mal. Porque el hombre es un abismo. Y si le pregunta a usted se da cuenta que si no entiende los demás a usted. ¿Alguno ha tenido esposa? ¿Sí cree que lo entiende al 100% la esposa a usted o no? ¿Y aquella esposa sí cree que su esposo lo puede entender al 100% a usted? No. Si le entiende los gustos al 100%, si le entiende el momento que hay como una tristeza interna, si sabe él que está así, y de pronto en usted hay una sonrisa, pero por dentro hay una tristeza, pero su esposo no puede entender, porque usted es un abismo, y usted hasta sus hijos no los puede entender, y personas que le brindan amistad usted no les puede entender. Por ejemplo, había alguien en cierto lugar rural que él era famoso por ser matón, pistolero, y dice las personas que eran víctimas de él conversaban con él y él les palpeaba la espaldita, les daba un abrazo, una sonrisa, tranquilo vecino, no hay problema, usted sabe que yo lo quiero, es una persona bien, listo, váyase tranquilo para su casa. Y cuando iba como unos 20 metros sacaba el revólver y lo mataba. Y el otro moría contento de que no tenía enemigo. Solamente se da cuenta de la culebra que había detrás de él, era cuando ya sentía tiro en la espalda. Entonces no se puede entender. Y esa es la razón que el hombre es un abismo, y por eso el salmista dice, un abismo llama a otro. Como quien dice, yo estoy llamando a Dios, y Dios todo nos llama a nosotros por medio de su palabra. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Porque Dios nos llama por medio de su palabra, por medio de su evangelio. Nos llama, nos invita, pero nosotros llamamos a Dios por medio de las alabanzas, por medio de la oración. Y yo sé que usted nos ha llamado al Señor. Señor, le digo, yo estoy aquí, Señor. Tú eres el único que me puede entender, el único que me puede consolar, el único que me puede solucionar esta situación. Un abismo. Dios lo llama a usted y usted llama a Dios. Alabanza sea el nombre del Señor. Y Dios responde de acuerdo a su sabiduría, de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo al futuro, porque el Señor mira el futuro. Él no mira el presente solamente, sino mira lo que va a pasar mañana. Santo es el nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Algunos han estado tan enojados con el Señor. Señor, si yo le he rogado por este viaje, le he llorado que me permita viajar a tal lugar, que allá hay alguien que me va a pagar un dinero, o tengo que matricularme en la universidad. Señor, allá me espera mi familiar, que tanto me ha esperado por años que yo lo visite. Pero mira, Señor, llegué aquí al terminal y
todos los tiquetes ya están vendidos. Y además compré un tiquete, porque a mí no son vacaciones, compré un tiquete. Cuando pregunté, dijo, no, y algún llegó y se fue. Y así ha pasado. Y muchos enojados y por ahí reclamando, pero Dios estaba deteniendo a su hijo porque aquel bus o aquel carro se estrelló después. O tal vez hubieron atracadores que llegaron y estropearon fuertemente a los pasajeros, y como hijo de Dios, Dios lo guardó que no lo estropee. Y no entendemos a Dios, y muchas veces nos enfurecemos, nos inquietamos y a veces nos enojamos con otra persona que está cerca de nosotros porque no conocemos los propósitos de Dios, porque Dios también muchas veces nos frena, nos pone freno y nosotros no entendemos. Pero aquí, mi hermano, si llama al Señor Dios Todopoderoso, Él le va a responder de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su propósito. Una ocasión, una pareja que se la pasaban peleando, no eran creyentes, no seguían el evangelio, pero cada vez que le miraban al hermano, le rogamos que ore por nosotros, por mi hogar, decía él. Ella también decía, nos la pasamos peleando con él por una cosa, por otra, una sola pelea. Y ellos tenían una hija de 16 o 17 años, pero no tenían más hijos. Y yo oraba cada vez que me decían, oraba y no se miraba respuesta. Pero en una ocasión, aquella dama dijo, ¿sabe qué? Estoy en embarazo. Y cuando digo estoy en embarazo, el hombre como que se llenó como de amor más por ella, y por amor de ese niño se entendieron de ahí en adelante. Y las cosas se solucionaron. La contienda se disminuyó y fue desapareciendo. Pero en mi cabeza nunca pensé que eso iba a suceder. Jamás. Ni ellos tampoco esperaban eso. Se esperaba otra solución, pero Dios mostró que era esa. Que esa era la solución. Aleluya. Otra dama oraba por su hermano, que era un bazuquero, que le gustaba andar robando, y además de eso se había metido en conflictos, casi había matado personas, no sé si había cometido homicidio. Lo cierto que se había convertido en un hombre muy cruel, malo, y ella me pedía oración y pedía oración a muchos hermanos, y ella nunca esperaba la respuesta de Dios, que iba a ser como Dios respondió a este hombre. En vez de matarlo, lo cogieron, lo echaron a la cárcel, y en la cárcel tuvo que oír la palabra de Dios. Cuando me halló a mí, le dije, ¿sabes qué? No voy a hacer tanta vuelta porque este muchacho salga de la cárcel, porque Dios tiene un propósito allá. Si está acá, acá lo matan. En la cárcel, más bien Dios lo guardó para que no lo maten. Entonces, a veces no conocemos los propósitos del Señor, pero Dios sí conoce nuestra vida. El abismo que somos nosotros, Dios sí lo conoce, nos sondea. Yo conozco tu corazón, dice la palabra. O sea, conozco tu pensamiento, conozco tu pasado, tu presente, tu futuro. Aleluya. Por eso nuestra oración siempre, todas las noches, diga al Señor, ¿cuál es tu voluntad? Haz tu voluntad así como la en el cielo, hazla acá en la tierra conmigo, con mi hogar, con mi familia, porque yo pienso de una manera, tengo este proyecto, pero tal vez tu propósito sea otro, muy distinto al que tengo. Santo es el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Entonces un abismo llama a otro, a la voz de tus cascadas, todas tus ondas pasan sobre mí. El salmodista está pensando que Dios era el que lo castigaba, que Dios era el que lo corregía, sino que Dios permitía muchas cosas por el bien de él. Por favor, estén de pie en esta